está la gráfica allí. Todo lo que vamos a ver allí sobre lo que sucedió. Algunos le han puesto unas negritas o negrillas encima del capítulo 15 de la traducción de su Biblia, que dice el concilio en Jerusalén. Algunos dicen que eso no fue un concilio, que eso se dio de una manera debido a la situación que se presentó, pero en fin, vamos a decir que fue el primer concilio. Esa situación que, para recordar lo que vamos a tratar, sucede porque muchos gentiles comienzan a convertirse a la fe del Evangelio. Estamos hablando de la iglesia que para ese tiempo es la iglesia en Antioquía, y había muchos judíos que también se convirtieron al Señor, especialmente los más devotos que venían de la secta de los fariseos. Comenzaron a argumentar que para ser salvos había que practicar el rito de la circuncisión, los hombres. Sin ese rito, sin esa práctica, no se puede ser salvo. Ese era su argumento. Ahora, esto parecía una contradicción, ¿cierto? Porque ¿cómo es que ellos creyeron en el Señor y ahora hace falta añadir algo más para que sean salvos? ¿Eso es un evangelio de salvación por gracia o por obras? Si tienes que añadirle algo al evangelio que has creído para ser salvo, eso es el resultado de un evangelio por obras. Eso sucedió, por eso le coloqué allí en primer lugar la controversia para que recuerden lo que sucedió desde el versículo 1 al 5, Judas, Bernabé, Pablo tienen una controversia con estos hermanos. Entonces se toma la decisión en Antioquía: bueno, vamos a ir entonces a Judea, donde están los apóstoles, el resto de los ancianos, para debatir este asunto con la iglesia. Y así se hizo. La última vez hablamos de la intervención de Pedro, que se recoge en los versículos 6 al 11, ¿no? Cómo Pedro interviene. Pedro tiene esa experiencia, recuerda, en casa de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, y al ver Pedro cómo el Espíritu de Dios se derrama sobre los gentiles, cómo son salvos, él entiende que esta salvación de Dios no tiene límite. No es solo para los judíos, es para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo se derrama. Pedro y los que están con ellos allí se dan cuenta de lo que sucede, y finalmente eso llega a oídos de la iglesia en Judea, interrogan a Pedro, y luego Pedro lo observamos aquí testificando otra vez en esos versículos que están citados allí del 6 al 11 sobre cómo fue lo que ocurrió allí en casa de Cornelio. Para recordar un poco, en el verso 8 él dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él fue testigo presencial de lo que ocurrió, ¿no? No solamente Dios ha decidido salvar a los judíos, yo también soy testigo de lo que ocurrió allí. Yo vi cómo Dios actuó y cómo Dios los salvó. En sus argumentos siguientes, Pedro dice algo que aparece en el verso 10. ¿Cómo nosotros podemos poner una carga sobre estos hermanos que ni nuestros padres y nosotros, imagínate, hemos podido sobrellevar? Por eso, agregarle al evangelio cosas que Dios no ha dicho es un problema. Yo siempre que voy a alguna iglesia de otra tendencia de la de nosotros, cargo una corbata aquí. A veces me pongo corbata, a veces no la uso, la cargo aquí. Entonces yo pregunto a los hermanos: ¿el predicador tiene que predicar con corbata? Cuando me dicen que sí, yo me la pongo. Pero ya son cosas que la gente comienza a agregar, como para decir: bueno, si no haces esto, no estás bien con Dios.
Si no te pones esa corbata, la unción de la predicación no va a funcionar, algo así, ¿no? Pero bueno, cada quien dará cuenta al Señor de sus actos. Verso 11, Pedro finaliza su discurso diciendo estas cosas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ese es el Evangelio. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos todos los hombres, todas las personas. No hay otra cosa. Amén. Querido amigo, hoy es el día de salvación para ti. Si estás entre nosotros, abra su corazón al Señor y crea en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa parte que Pedro está agregando allí, usted entiende la continuación de los argumentos. ¿Hacia dónde va esto? Están tratando de buscar si para la salvación, para que alguien diga Dios me ha salvado, aparte del Evangelio necesitamos colocar otra cosa. Y Pedro nos da a entender que no. Ahora se le da la oportunidad a Pablo y a Bernabé, que están implicados en la controversia, versículo 12, y este es el testimonio de ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, cómo Dios se había glorificado, cómo Dios había salvado a mucha gente. Y luego viene la intervención de un hombre que va a ser clave para ponerle fin a esta controversia, para darle solución a esto. Bendito sea Dios. Si no hubiera sido así, hermano, usted y yo hubiéramos pasado por el pinturismo. Ese hombre es Santiago. Santiago, una columna en la iglesia, dentro de la iglesia de los judíos, la iglesia judía. Y verso 13, ya lo leímos. Cuando callaron, Jacob interviene y lo primero que él hace, no sé si lo notó en su intervención, vamos a ver si usted lo notó, le voy a dar un premio si lo notó. ¿Qué es lo primero que Jacobo hace en su intervención? En sus argumentos, pues. Cuando ellos callaron, Jacobo responde diciendo: varones hermanos, versículo 3, óiganme lo que voy a decirles acerca de este asunto que tiene que ver con la salvación. Si hay que agregar algo o no para decir que alguien es salvo, especialmente los gentiles, porque los judíos se creían muy salvos, ¿no? Todos ellos estaban circuncidados. El problema eran los gentiles. ¿Qué es lo primero que él hace? Bueno, basándose en el testimonio de Pedro, que había negado al Señor y ahora lo defiende a capa y espada el Evangelio. ¿Qué es lo primero que Jacobo hace? Hermano, lo que tú y yo debemos hacer cuando te encuentras en una encrucijada y tienes que tomar una decisión importante: recurrir al consejo de la palabra de Dios, ir a la fuente que ilumina toda mente y todo corazón. Lámpara es a mis pies, dijo el salmista, tu palabra es luz para mi camino. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Dónde encontramos esa sabiduría? En la palabra de Dios.
Nosotros, hablando de la iglesia de Cristo en general, de esta y de todas las iglesias, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabezas. Y todavía las iglesias que están en pañales en cuanto a esas cosas, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabezas, que cuando se presenta una situación que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, la marcha de la iglesia, los propósitos de la iglesia, el destino de la iglesia, el ministerio que se ejerce, en vez de decir los estatutos dicen, hubiéramos dicho la palabra de Dios dice esto, a su nombre. Esta es la autoridad. Amén. Por encima de cualquier pensamiento, cualquier razonamiento, esta es la autoridad. Y uno tiene que hacer un esfuerzo consciente, escuchen los líderes, cuando uno está buscando una solución a un problema, uno tiene que hacer un esfuerzo consciente de meterse en la Escritura. Amén. De pasar días, horas. Señor, ¿qué dices tú acerca de esto? Porque yo estoy seguro, mis amados hermanos, que si uno se basa en las Escrituras, eso será suficiente para que la gente comience a entender que esto es lo que Dios dice y es lo que debemos hacer. Amén. Así que lo primero que Jacobo hace es recurrir a las Escrituras y les dice, hermano, eso que Pedro está diciendo concuerda con el testimonio de la Biblia. Y todos lo quedaron mirando, como preguntándole, ¿y por qué tú dices eso? Y si tuviera que parafrasear lo que Jacobo hace, diría así: bueno, abramos la palabra de Dios, vámonos al Antiguo Testamento y leamos juntos el libro del profeta Amós, y ahí encontraremos una respuesta a lo que estamos discutiendo. A su nombre. Entonces abre la Biblia y dice, bueno, esto concuerda con lo que Dios ha dicho en su palabra. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, repararé su ruina, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, los gentiles, pero los cuales invocaron mi nombre, me busquen. Y sobre eso él construye sus siguientes argumentos. Por eso es importante que la iglesia, que es el pueblo de Dios, vuelva a la Escritura. Amén. Que nuestro razonamiento, nuestro planteamiento, nuestras soluciones se planteen desde el punto de vista de lo que Dios quiere. Eso sirve para el matrimonio, eso sirve para el noviazgo, eso sirve para un empleo, eso sirve para el ministerio, eso sirve para la iglesia, eso sirve para todo. Para las relaciones de cualquier tipo también. Claro, usted no se va a encontrar en la Biblia, como siempre he dicho, yo quiero hacer una sopa, entonces voy a ir a la Biblia para ver los ingredientes. No, la Biblia no trata de eso. La Biblia trata de la vida. Amén. De cómo Dios quiere que nos guiemos. Así que, planteando ese argumento que es de mayor peso, él ahora dice en el verso 19, basándome en lo que dice la palabra, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios de esa manera, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Son cosas básicas, importantes, que alguien dijo que esto trasciende toda cultura. Me explico.
Los cristianos somos llamados a adorar a Dios, ¿sí o no? ¿Es posible que un cristiano en cualquier parte del mundo adore a otro Dios que no sea Dios? ¿Ah? ¿Es posible? No. Aunque hable chino, aunque hable alemán, aunque hable coreano, aunque hable japonés, francés, etc. Todo cristiano en el mundo sabe que Dios es el único digno de toda adoración. Es un principio que trasciende toda cultura. Fornicación, que es impureza moral o sexual. ¿El cristiano puede practicar esas cosas? No. No debe. Eso entra dentro de lo que algunos llaman la ética. ¿Sabe, no? La ética tiene 3 niveles. Puede, debería, debe. No puede, no debería, no debe. Entonces decimos, bueno, un cristiano puede practicar la inmoralidad sexual. No puede, no debería, no debe. ¿Dónde lo coloca? De ahogados y de sangre. Eso tiene otra aplicación, no voy a ir a eso, eso está levítico, me voy a tomar mucho tiempo con eso, así que lo voy a dejar solo esas 2 partes que nos interesan de la vida cristiana. Idolatría e impureza sexual. El cristiano no debe. No es que no debería o no puede, sino que no debe. Bien, punto. Y él termina su argumento diciendo, porque Moisés, versículo 21, desde tiempos antiguos tiene cada ciudad donde a Moisés se le predica. Lo que está diciendo Santiago Queja, si usted está preocupado porque la ley de Moisés puede desaparecer, no se preocupe. No se preocupe. Hay bastantes sinagogas, sitios donde se adora a Jehová, donde la ley de Moisés es escuchada. Y es lo que debemos tratar de hacer cuando tenemos problemas. Buscar las soluciones. ¿Sí? Se presenta la controversia, se escuchan a las personas, alguien interviene para edificar, otro interviene diciendo, bueno, de acuerdo a esto, la Biblia dice tal cosa, vámonos por aquí. Eso es lo que hace la gente en la iglesia, es lo que resuelven los matrimonios maduros, es lo que resuelven hermanos creyentes maduros. Vamos a sentarnos para discutir este asunto, hermanos como hermanos, y ponerle solución a ello. Amén. Pero si intervienen los candelitas que le están echando fuego y gasolina a la cosa, bueno, sálvese quien puede. Sálvese quien puede. Uno siempre tiene que tener el cuidado, eso se aprende con los años, no se adquiere tan pronto, con los años. Uno aprende a escuchar, ¿verdad? A veces con esto que uno quiere hablar es peligroso. Pero esto es importante entenderlo, hermano, porque esto es parte de la vida cristiana, del ministerio de la iglesia. ¿Cómo se resuelven los asuntos? Porque se van a presentar asuntos así. Así que estos hombres, gloria a Dios por la vida de Pedro y de Jacobo, ellos dicen, hermano, las cosas vienen así, esto es lo que Dios dice y esto es lo que deberíamos hacer. Verso 22. Pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre estos varones, enviando a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas y a Silas. Ellos entendieron, la iglesia entendió y dijeron, bueno, hermano, ya escuchamos a Pedro, ya escuchamos a Jacobo, estos hombres son dirigidos por Dios. Ciertamente los hermanos que vienen de los fariseos tienen sus argumentos,
Pero estos argumentos no tienen tanto peso como lo que estos hermanos están presentando. Y eso se llama humildad. Cuando reconocemos que nuestros argumentos no tienen tanto peso en referencia a lo que dice la palabra de Dios, como cuando alguien nos dice: hermano, por la palabra de Dios te digo esto. Amén. Dice amén a eso. Amén. No está bravo, ¿verdad? Pero usted sabe lo difícil, ¿no? Que alguien nos esté diciendo: hermano, pero es que la Biblia dice, la palabra nos dice, y uno esté dándole: no, pero es que eso no es así. Y eso no es así. Eso no es humildad. Eso es querer imponer una opinión. Y sabe un problema, hermano, y lo digo quizás hablando de mí también. No meterlo usted en el, como dicen por ahí popularmente, en el libro. Cuando uno conoce más, lo digo con cierto grado de sin soberbia, cuando uno conoce más de las Escrituras y quizás tiene un poquito más de formación teológica, ministerial o de experiencia, qué difícil es que otro que tiene menos experiencia o menos formación teológica te diga: el pastor, disculpa, pero eso no es así porque la Biblia dice así. Y uno siente el aguijón del orgullo. Qué difícil es eso. Por eso necesitamos ser humildes. En una campaña, un evangelista estaba diciendo: sí, porque cuando el apóstol Lucas estaba con el Señor y no sé qué, y dale con el apóstol Lucas, y dale con el apóstol Lucas, llegó un muchacho y se le acercó al evangelista, le dijo: pastor, disculpe, pero escúchale, yo creo que Lucas no era apóstol, yo creo que Lucas estaba ahí con el Señor. Y bueno, usted se calla porque aquí el que sabe soy yo. Eso no trae beneficio para la obra de Dios. Eso más bien produce escozor espiritual. Pero estos hermanos, dentro del mundo de los fariseos que habían llegado a los pies del Señor, se dieron cuenta que estaban en un error. No lo dice la Biblia, pero usted tiene que inferir, porque la Biblia dice, ¿verdad? Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Y ahí estaban esos hermanitos que venían de la secta de los fariseos. Se dieron cuenta: oye, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se quedaron tranquilos. Quizás después salieron otros por ahí que volvieron a retomar la cosa, ¿no? Porque a veces sucede así, la gente queda tranquila y después vuelve otra vez. Pero es importante entender esto, mis hermanos. Y note lo que dice la carta, porque estamos allí, ¿no? Los mensajeros de la carta y la carta. Bueno, ellos escribieron, versículo 3, ¿verdad? A todos los hermanos de las iglesias que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludo, un saludo. Nótese a dónde estaba llegando este asunto. No solamente se trataba del futuro de los cristianos de las iglesias que estaban en Antioquía, también se trataba de Siria y de esas regiones. Esos hermanos estaban angustiados. ¿Será que somos salvos o no somos salvos? Esperando noticias. Por cuanto hemos oído, versículo 24, que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando nuestras almas, mandando a circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con ustedes, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada menos. Esa era la credencial de ellos. Hombres que han expuesto su vida por el Evangelio de Jesucristo. Hoy la credencial de muchos ministerios es el renombre,
pero no la experiencia. Ayer meditaba yo en esto y decía al Señor, no he llegado allí a ese grado de sufrimiento. Posiblemente no voy a llegar y tampoco quiero llegar. Pero meditaba en el testimonio, el currículo que presenta Pablo a la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo fue atacado, cuando Pablo fue acusado de falso apóstol, de loquito, porque Pablo dice, esos que me llaman loco, y respetaron al apóstol Pablo, diciendo, ese es un loco que anda por ahí predicando. Lo acusaron de falso apóstol. Y Pablo dijo, ellos dicen que son un apóstol, apóstoles del Señor. Yo no soy más apóstol. Permítame gloriarme un momento y escribir. Y una de las cosas que me llamó la atención, me quedé pensando allí en ese momento, y tuve la tentación, como dije en la mañana, de meterme en el texto, era para investigar y abordar, para predicar, que no sucede muchas veces. Y el momento, allí el Espíritu de Dios me redargulló, como queriendo decirme, detente, piensa en ti, en lo que tú eres, es para ti, no para predicar. Y Pablo dice, 5 veces he sido azotado por los judíos. 5 veces. 3 veces azotado con vara. En camino de peligro de muerte, de ríos, de mis compatriotas, entre falsos hermanos, en naufragio, en peligro de muerte, muchas veces, y todo por causa del Evangelio de Jesucristo. Y yo dije, Señor, yo no he llegado allí en mis años de ministerio, no quiero que llegue, tampoco quiero pasar por eso, no me gusta el sufrimiento. ¿Tú has llegado allí? ¿Tú has llegado allí? Pero hermano, estamos viviendo un tiempo de cristianismo donde si nos tocan una palabrita que nos diga una cosa, ya crucificamos. Eso debería ser hoy un reto para nosotros. Lo que estos hombres sufrieron, el legado que nos han dejado, para que nosotros hoy podamos disfrutar de las bondades de este Evangelio en nuestras iglesias. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, ¿cuál es la opinión que tú debes buscar? ¿Cuál es la respuesta que tú tienes que tener? ¿Cómo te aseguras que sea la verdadera respuesta? Os ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponemos ninguna cosa, ninguna carga más que estas cosas necesarias ya las describimos. Por eso yo siempre digo, aprendí a hacerlo. Cuando se trata de problemas, uno tiene que hacer la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto?
¿Cuál es la voluntad de Dios en este problema? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Te sientas con tu pareja y en un momento parece que todo se va a la borda. Los dos tienen que sentarse. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto para nosotros? ¿Cuál es? Hace tiempo, muchos años, partió a la presencia de Dios el pastor Ageo Guerrero. Él era presidente de nuestra organización y este servidor junto a mi esposa teníamos la tarea de ir a Amazonas, a visitar las iglesias de Amazonas, saber de ellos y luego venir a entregar un reporte, un informe de la situación. Me gustaba trabajar con el pastor Ageo, me gustaba trabajar con el pastor Correa, nos daban esa libertad a los pastores de trabajo. Y él me dijo: Renzo, encárgate de ir y tú ves lo que vas a hacer allá, si tienes que dar talleres, tienes que dar una conferencia, eso es problema tuyo. Nosotros no debemos que tú tienes que entregar un reporte y hagas ver que los hermanos están bien con qué está pasando. Pero resulta que en ese momento se presentó en la iglesia una situación complicada de salud de una hermana de nuestra congregación aquí, muy fuerte. Mi esposa y yo estábamos conversando: ¿es la voluntad de Dios que vayamos o es la voluntad de Dios que nos quedemos? Yo estaba en la reunión con los directivos de la CIGEO y ellos estaban conversando ciertos asuntos, pero en mi mente estaba: ¿qué hago, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Si yo voy y sucede lo inevitable, debo estar lejos, no voy a estar por aquí. Y si me quedo, quisiera preguntar a Dios que yo estuviera allá. Entonces, distraído en ese pensamiento, el pastor Ageo y el pastor Tomé me quedan mirando. Me dicen: ¿qué te está poniendo aquí? Estamos hablando de algo aquí, tú estás como Ageo. Y yo les presento el asunto. Y yo digo: no sé qué hacer. Estoy tratando de ver la voluntad de Dios en esto. Es una miembro de mi iglesia, amamos profundamente a esa mujer, su situación es muy delicada, una mujer comprometida con la obra, la amamos mucho. Me dolería estar allá y no poder estar aquí. Hermano Tomé, de que Dios lo bendiga en nombre de Dios, me dice: ve a Amazonas. La voluntad de Dios es que tú sigas haciendo la obra de Dios. Me hizo esa pregunta. Sí. Entonces ve a Amazonas. La otra pregunta es: ¿la voluntad de Dios es que tú como pastor sigas amando a tu iglesia? Sí. Entonces Dios se encargará de todas las cosas. Mi esposo y yo, por resumir el asunto, fuimos a Amazonas varios días allá, todas las semanas. Los que han ido, hermana Hilda, no sé, eso es un largo viaje. Y más cuando tú vas manejando. Todo bien recibido en las conferencias, cultura, etc. Total que nos venimos de regreso por apures. Veníamos con ese gozo, esa alegría, haber hecho la obra de Dios. Cuando llegamos a Guárico, yo le digo a mi esposa: me voy a detener para revisar la camioneta, alguna cosa allí en la rueda, y yo me alejo a la distancia, y cuando volteo, yo veo que ella está llorando, y me acerco y le dije: ¿pasó lo que pasó? Sí, mi hermana partió con eso. Yo agarré, bueno, vamos. Le di, hermano, lo que pude, llegué a la casa en la noche y esa noche estaba en esa casa con la familia
brindándole consuelo a sus hijos. Por eso, uno tiene que, como cristiano, enfocarse siempre. ¿Dónde está la voluntad de Dios en todo esto? Porque como Dios tiene el cuadro completo, hay cosas que tú no logras ver, que Él sí las sabe, y Él es más sabio que tú. Y uno caminando así, se mueve en la sabiduría de Dios y en la voluntad del Señor. Así que, mi hermano, si en este momento tú tienes un problema que te está afectando, descansa en el Señor y dile al Señor: Señor, ¿dónde está tu voluntad en esto? Muéstrame por tu palabra. Y el Señor, que es bueno y bondadoso, lo hará. Amén. Así que estos hermanos llegaron a ese pueblo, fueron guiados por el Espíritu Santo, os ha parecido bien al Espíritu, y enviaron la carta. Vuelvo a la gráfica. Resultado: los mensajeros, lo voy a dejar ahí a un lado, ya usted lo puede investigar, pero otra vez Pablo, ¿verdad? Etcétera. La carta enviada, ¿no? Versículo, ¿de dónde? Versículos. Estoy preguntando por si acaso están dormidos. Versículos 23 al 35. El contenido lo voy a dejar allí, tiene que ver con eso que estamos hablando, la resolución, ¿verdad? No vamos a inquietar más a los gentiles, no le vamos a poder sacar de la circuncisión, eso no es de Dios. Ya el Señor nos lo mostró. Lo que sí le vamos a exigir es que tengan una ética de vida en cuanto a la moral, en cuanto a su espiritualidad, que todo cristiano tiene que practicar. Eso sí se lo vamos a exigir. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no, porque nosotros ni siquiera hemos podido sobrellevar esta carga, dijo Pedro. Ni siquiera nuestros padres, y mucho menos nosotros. Resultados. Versículos 30 al 35. Solamente lo voy a leer. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, hermano, esos hermanos, imagínate como aquí, llegó Pablo, llegó Silas, ¿qué noticias nos van a traer esa gente? Estaban en una expectativa la iglesia. Y cuando ellos leyeron la carta, versículo 31, gloria a Dios, ¿qué sucedió, hermano? ¿Cuál fue el resultado? Se regocijaron por la consolación, porque eso es lo que hace el Señor cuando Dios muestra su sabiduría, que es su voluntad también. Entonces, hermano, lo que hay es gozo para los cristianos. Lo que hay es esperanza. Cuando las cosas son de Dios, la gente sale alegre o triste. Cuando la obra es de Dios, la gente se alegra. Cuando es obra de hombre, eso es lo que trae tristeza, consternación, confusión. Por eso los líderes tenemos que depender de Dios, porque lo que uno decida hacer como líder va a afectar al resto de los creyentes. Amén. Los va a afectar. Y puede ser que sea resultados muy desalentadores. Bendito sea Dios, que el Evangelio nos ha llegado. Gracias al Señor por esa carta. Y hoy la iglesia se alegra, y dice la Biblia que ellos se quedaron allí con los hermanos, con gozo, con alegría, compartiendo el Evangelio, y la iglesia siguió adelante. Finalmente, cuando no encontramos soluciones, ¿qué debemos hacer? Meta de freno. Pare eso ahí. Porque pongo varios ejemplos. Estás con un hermano
Y él dice, no, pero es así. Y tú dices, no, pero no sé qué. No, pero no sé qué. Entonces, ¿qué? Eso no va para ninguna parte. Métale freno. Vamos a ver esto aquí, mi hermano. Porque no estamos yendo a ninguna parte. Tu esposa, no, pero que tú, no, pero que no sé qué, no, pero vamos a ponerle freno a esto. No estamos avanzando en ninguna parte. Oremos al Señor, que Dios traiga su voluntad, su sabiduría, y luego nos volvemos a reunir. Amén. Eso hace la gente sabia. Pero el porfiado se queda allí. A porfiar su argumento. Y Dios no es glorificado. Dios quiere ser glorificado en su vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Amén. En su obra para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga.